Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Diputada Martínez Barrio tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, quiero comentarle a muchos de los diputados propinantes que dentro del PRO también hay docentes de carrera, docentes que tienen 40 años de experiencia, 40 años de haber estado en la escuela pública, jamás en la institución privada, lo que no descalifico, ni siquiera como alumna, ni siquiera mis hijos. Siempre he defendido la escuela pública, la sigo defendiendo y la seguiré defendiendo desde esta banca como diputada. Por lo tanto, hablo desde la experiencia. Nadie me ha contado nada. Lo he vivido yo personalmente. No me gusta hablar de mi situación personal, pero lamentablemente acá he escuchado tantas cosas y la verdad, bastantes omisiones. Sí, señores, dentro de las juntas se cometían inequidades. Es verdad que los puntajes subían y bajaban según quiénes eran los nombres de las personas. Quiero decir que además, como docente, nunca pertenecí a ningún gremio, nunca me afilié a ningún sindicato. Es una opinión personal que creo que debe ser tan respetada como el que define su ideología. Por supuesto, esto me valió a mí que me bajaran puntajes en muchas oportunidades. Cuando apelé, ninguna junta me defendió. Tuve que apelar a la justicia civil para que me reconocieran el puntaje que realmente yo merecía. No fue únicamente mi caso. Obviamente, hoy estoy aquí porque me ha votado la gente, no los gremios. Quiero decir que creo... Silencio, por favor. Creo que hoy estamos aquí para tratar, y estoy convencida, un proyecto que realmente permite democratizar, transparentar y modernizar el sistema actual. Y digo democratizar porque yo también lo escuché al señor Filmus hablando en una alocución, en un acto en el Instituto Bernasconi, donde se le daba el momento en que estaban recibiendo sus titularizaciones o sus nombramientos algunos de las personas que estaban allí, diciendo algo que nunca podré olvidar. Tenemos nosotros los sindicatos que gobernar, prácticamente ser el gobierno del Ministerio de Educación. Ese es el cogobierno del que se están quejando, que pierden los sindicatos. ¿De qué cogobierno me están hablando? ¿De qué cogobierno? ¿De un cogobierno de 9 miembros contra 3? Eso no es cogobierno. Eso es lo que el señor Filmus decía. Hay que dominar en la educación. Nosotros tenemos que manejar la educación. Y comprendo que en este momento haya una rabieta dentro de los gremios, porque sospechan que van a perder algo. Pero no es así. Porque lo que vamos a defender nosotros, en este caso, es la democratización. El momento en el cual realmente todos tengan el mismo derecho y sea transparente y sea conocido por todos. Quiero decir también que este es el lugar para poder discutir un cambio de una ley como es el Estatuto del Docente. El propio ministro de Educación se acercó a la legislatura para presentar el proyecto y se reunió en reiteradas oportunidades con los gremios, con los diputados y con cada una de las personas que quisieron hablar, con los docentes que quisieron hablar con él, para acercarle ideas y antes para acercarle quejas, porque también el ministro recibió muchas de estas quejas que hoy estoy planteando, que han vivido muchos docentes a lo largo de la historia. Quiero decir también que hoy llega al recinto este proyecto que evidentemente sufrió una cantidad de cambios
y los aportes diferentes de diversos diputados y también muchas de las cosas que pudimos escuchar a los gremios cuando vinieron a expresarse libremente en muchas oportunidades frente a cada uno de los diputados. Por lo tanto, creo que el argumento de la oposición de decir que este es un proceso antidemocrático es falso. No coincido tampoco con otros argumentos esgrimidos por los diferentes grupos corporativos para convencer a los docentes en las aulas acerca de la designación a dedo. Esto no va a ser una designación a dedo. Por favor, lean el proyecto y van a darse cuenta de que no es así. Justamente, ni la calificación, ni el concurso que va a tener 3 miembros, un jurado de 3 miembros, 2 de los cuales van a ser elegidos por los docentes y uno solo por el ministerio. Me parece que esto es importante que se sepa, por lo menos que lo sepan también los maestros en las aulas. Quiero destacar realmente el valioso trabajo que muchos de los diputados que quisieron debatir, que quisieron aportar, han hecho para este proyecto que queda ahora a disposición de todos ustedes. Creo que donde hay coincidencias pudimos realmente encontrar consensos, donde hubo disidencias se sigue discutiendo y seguramente lo vamos a hacer en particular aquí. Lamentablemente mucha gente no quiso debatir. Ese es el proceso democrático de esta casa, debatir para llegar a un consenso. Y la verdad es que se expresaron, pero se expresaron mediante la provocación, mediante huelgas y paros que afectaron a nuestro alumnado y al normal desarrollo en las aulas de nuestros alumnos, y son responsables también de manifestación y reiteradas expresiones de violencia que hemos vivido en esta legislatura. No podemos olvidarnos de miembros de la seguridad que fueron atacados precisamente en estas marchas. Repudio la violencia. Como docente de 40 años de docente, como diputada y simplemente como ciudadana que defiendo y respeto las normas, es que digo que repudio la violencia en todas sus manifestaciones, desde las verbales hasta las que hemos vivido hasta el día de hoy y hace poco tiempo. La verdad, repudio las acciones de violencia que todos conocemos que han recibido diputados de nuestro bloque. Si realmente fuera como dicen los diputados de estos encapuchados, no serían nuestros diputados los que hubieran recibido esa violencia, sino otros diferentes. Realmente les digo de todo corazón que yo ansío profundamente que se confirme que estos hechos de violencia no fueron protagonizados por docentes. Sería lastimoso que frente a las aulas los que manejaran a nuestros alumnos fueran las personas que están propiciando la violencia. Por lo tanto, espero y deseo que no sea así. Por último, yo quiero destacar algo, y es que creo que es importante que se recuerde que en toda sociedad democrática y civilizada es el Estado el responsable y el único garante de brindar los mecanismos necesarios para asegurar, en este caso, el funcionamiento educativo. Espero que podamos pasar a votar discutiendo cada lugar, cada momento, porque sabemos que estamos defendiendo la democracia en la educación como en todos los campos de la ciudadanía. Nada más. Muchas gracias. Diputado Ures tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Tengo que decir que querría creer, y lo digo fervientemente, que el argumento que utilizó la presidenta de la Comisión de Educación es el argumento central de este proyecto. Y digo querría creer porque no dudo de su valía ni de su sinceridad. No dudo tampoco de la vocación de diálogo de la diputada Morales Borleri.
pero tengo obligación de decir que no es que descreo de su palabra, sino que creo que hay un equívoco en las palabras. La diputada Morales Gorleri dijo que hoy estábamos discutiendo algo que tiene que ver con la calidad educativa. Y la calidad educativa se ha convertido en una suerte de leitmotiv en esta sociedad, donde en algún momento de nuestra historia se supuso que ser educado, en el sentido de transitar un ordenamiento curricular, mecanismo de verificación, incorporar capital simbólico, a la larga o a la corta iba a mejorar el itinerario de vida de cada uno de los que lo hiciera. Y entonces, claro, decir que la educación pierde calidad es como decir, estamos generando rezagados en este camino, gente que no va a poder sortear las brechas que la propia sociedad construye, y necesitamos calidad para que esto no se convierta en un castigo. Y la verdad que me puse a pensar qué relación tiene esta lógica de invocación a la calidad educativa. Y quiero decir, presidente, con toda sinceridad, a mí a veces me apena cuando en la sociedad contemporánea, en nuestro país en particular, hay que esperar que alguna prueba internacional de rendimiento escolar nos reavive la condición de discutir si nuestro sistema educativo se ha convertido en un mecanismo igualitario de reproducción de las desigualdades. Entonces, cuando se menciona la calidad, yo me tengo que poner a pensar cómo funciona el sistema educativo. Y la primera discusión que veo, y lo quiero decir despojado de cualquier tipo de revancha política, en este país hubo un solo intento de rediscutir en serio íntegro el sistema educativo, presidente. Lo dijo la diputada Anadeo recién, fue en 1986 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín. Disiento con la diputada Anadeo en un punto. No nos equivocamos en el 86. Perdimos una batalla cultural y política. Pero es de buen demócrata y es de buena leche, cuando uno pierde una batalla cultural y política, admitir que lo derrotaron. Pero esto no deslegitima el procedimiento de abrir las entrañas del sistema educacional para discutirlo entero, nos vaya como nos vaya. Lo que no debíamos hacer, y no lo hicimos en el 86, era utilizar algunos de los elementos del sistema educativo para sortear la discusión general. Porque, para ser sincero, primero se da la discusión general en torno al modelo de educación, en torno hacia dónde se dirige el esfuerzo social para generar libertad y conciencia crítica, que es la educación, y luego se van viendo todos los subsistemas que integran esa estrategia general. Nadie empieza a diseñar un pez con pelos, presidente, y lo que nos están planteando hoy es que primero discutamos los pelos y después veamos si esto es un pez, un perro, un avestruz o un elefante. Y la verdad, para ser sinceros, es que cuando uno mira el itinerario de la búsqueda de calidad educativa, porque lo que estamos discutiendo, presidente, no es una cuestión de administración de recursos humanos, no es una cuestión de puja entre sindicatos y Estado, no es una cuestión de rabietas sindicales en torno a privilegios que le van a arrancar. Supuestamente, lo digo para que entendamos, estamos discutiendo educación. Y es más, cómo mejorar la calidad de la educación. Entonces la primera cosa que hay que mirar es, bueno, ¿cómo se mejora la calidad educativa? Primer punto, ¿cómo llegan los chicos a la escuela? Llegan en el marco de un sistema socioambiental que no manejan, en el marco de una distribución del ingreso que no manejan, en el marco de relaciones parentales y familiares que no manejan, y en el marco de una forma de insertarse en el proceso educativo de la cual no son protagonistas, sino herederos de sus padres. Esos son los que llegan al sistema educativo. Las niñas y niños, los adolescentes. Llegan desde algún lugar. No son paracaidistas polacos. Llegan desde barrios que tienen existencia concreta, desde escuelas primarias que tienen existencia concreta y también de relaciones sociales en esos lugares que les van marcando el itinerario de vida. Y no en vano, presidente, todos los mecanismos serios de discusión de la calidad sobre lo primero que discuten no es sobre cómo evaluar a los docentes, sino cómo cortar las relaciones de herencia o de transferencia de desigualdad intergeneracional que hacen que el chico o la chica cuando llega al sistema educativo ya sea irreparablemente desigual. Ahí está el primer nudo que debe desatar la calidad educativa. No luego, ahí. Ahí viene el segundo punto.
que tendría algún parentesco con lo que ha planteado el gobierno, que es, sacamos del medio la condición individual, sacamos del medio la procedencia territorial, vamos a donde llegan. Llegan a una institución educativa. ¿Qué hay de entramado en esa institución educativa? Hay un edificio, hay contenidos, hay relaciones y hay docentes. Y dentro de esos docentes, ¿qué hay? Hay mecanismos de clasificación, hay mecanismos de evaluación, hay mecanismos de selección y mecanismos de formación permanente. ¿Qué estamos discutiendo hoy, sacando los jarasca? Estamos discutiendo un mecanismo que habla de la clasificación docente sin mencionar ninguno de los otros ítems que hacen a la calidad educativa. Con lo cual, somos nosotros quienes estamos jibarizando la discusión de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Y si nos planteamos una estructura binaria de conflicto, donde de un lado está el gobierno y del otro lado, hipotéticamente, los sindicatos o los trabajadores de la educación, defendiendo, entre comillas, sus privilegios, estamos discutiendo solamente un renglón de todos esos universos que van generando desigualdad y sufrimiento. Con lo cual, la aseveración de que estamos para mejorar la calidad se torna inevitablemente leve, por no decir mentirosa. Mire, presidente, yo hubiera querido que esta discusión se diese en realidad sobre la base de un proyecto de ley general de educación de la ciudad. Hubiera sido lo correcto. 4 años de la administración de Mauricio Macri, 10 años anteriores, 14 años de educación pública en la ciudad, sin la sanción de una ley de educación general. Y seguimos gestionando un sistema que no discutimos. Y sigue creciendo la transferencia de educación privada mucho más que la educación pública. Y seguimos discutiendo de qué manera le ponemos parches a la educación pública, no para que se convierta en el vector de crecimiento y el vector de excelencia, sino para que termine de contener los que no pueden pagar la educación privada. Y estamos mordiéndonos la cola y degradándonos en el debate porque no nos animamos a debatir lo más grande. Mire, presidente, cuando 4 quieren bailar el bolero en una baldosa, seguro que alguien empuja al otro. Y lo que estamos haciendo hoy es esto. Estamos discutiendo sobre un territorio cada vez menor, sobre un imaginario cada vez minúsculo, la condición de participación de actores sociales y políticos que debieran tener un escenario mayor. ¿Cuál era el conflicto, presidente, aquí? Antes que llegase este borrador, mire, el diputado de Valle dijo una frase que realmente es importante. Nos anoticiamos del conflicto por un rumor. ¿Cómo una política pública se inicia en un rumor? ¿Cómo el rumor adquiere carácter de proyecto de ley? Y cómo en ese trayecto de rumor y proyecto de ley, el oficialismo y la oposición, no podemos discutir cuál es el punto en cuestión. ¿Cuál es el conflicto que venía a zanjar esto? Uno puede decir, miren, en una estrategia general de igualación educativa, en un mecanismo que rompe con el hacinamiento escolar en la zona sur, en una lógica de formación permanente de padres para que los padres formados manden a los chicos a la escuela y no que el padre no escolarizado termine reproduciendo un fenómeno de no escolarización de sus hijos. En el marco de todo esto, el problema central son las juntas de clasificación. Podría haberlo sido. Nosotros creemos que no. Pero alguien pudo decir, la valla para reconstituir el sistema son las juntas de clasificación. Y hubiera sido un debate interesante. Alguien podría haber dicho también, como lo dijo recién la diputada Martínez Barrios, yo no tengo simpatías particulares por el senador Filmus, pero si dijo esto lo repudio. La verdad es que la educación pública es algo mucho más grande que los sindicatos y que el propio gobierno de situación. Ahora, lo llamativo aquí, presidente, es que si hubieran dicho, miren, tenemos un problema de gobernabilidad, esto es, no podemos manejar el sistema educativo, tenemos estrategias de cambio y tenemos un cerco de hierro de la burocracia sindical, y eso se expresa a través de la Junta de Clasificación Docente, hasta ese debate hubiera sido interesante darlo. Porque uno podría decir, miren, están queriendo modificar la sustancia desigualadora de nuestra educación, hay una valla que son los sindicatos, la corrupción de los sindicatos docentes, el amiguismo de los docentes con los militantes de los sindicatos, lo que hubieran querido decir, y a partir de eso tenemos que romper esa valla para que avance un proceso de transformación. Nunca existió ese debate. Podía existir un tercer elemento, presidente.
que hubiesen tenido, o hubiesen reconocido que la autoridad estatal estaba vulnerada. Esto es, que el Estado llega hasta la puerta de los colegios y adentro de los colegios, en una suerte de soviet itinerante, funciona una lógica docente que impone contenido, modifica personal, clasifica, alta y baja a una cantidad importante de gente. Y no me estoy haciendo solidario con ninguno de los errores y problemas serios que tenían y tiene la Junta de Clasificación. Pero digo, si hubieran querido ese debate, hubieran planteado esto. Está claro, lo digo con todas las letras, que ninguno de estos argumentos fue enunciado, con lo cual perdimos la oportunidad de dar un debate y nos ganamos un bruto conflicto que tiene polarizado el sistema educativo hoy de un lado y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el otro, con acusaciones cruzadas, en algunos casos sin ningún sentido. Uno podría decir, presidente, ¿qué espera cada uno cuando se vote hoy que se resuelva este conflicto? Porque para ser de alguna manera gráfico, a nadie se le ocurre entrar a un conflicto sin presuponer su final. Cada quien entra, regula, propaga el conflicto, lo dimensiona, lo sitúa en el imaginario colectivo para que a la salida de ese conflicto uno aparezca en el itinerario de los ganadores y el otro aparezca en el itinerario de los perdedores. Aún en situaciones de consenso. Porque el consenso, presidente, siempre tiene nombre y apellido. El señor consenso no existe. Alguien produce un fenómeno de hegemonía cultural que se asocia a ese consenso y que inscribe ese consenso en las relaciones de poder. Uno podría decir entonces, ¿cuál era el apuro de sacar esto para aplicarlo a partir del año 2013? De sacarlo esto hoy, 1 de diciembre. Si se va a aplicar en el 2013. No antes, dice, según leo el proyecto, que no sé si es el definitivo, no antes del 2013 y antes del año 2014. ¿Cuál era la urgencia inmediata? Si hay una propuesta de diálogo en torno a esta cuestión. Está claro que estaban buscando otra cosa, presidente. Estaba claro que en esa búsqueda del conflicto, alguien dijo, nos da el número, vamos a derrotar a los sindicatos. Alguien dijo, del otro lado, vamos al conflicto, creemos que nos da el número, vamos al mantenimiento global del estatuto. Y alguien dijo, como lo planteó hace un rato el diputado Brevalla, como a nadie le dan los números y esto se está incendiando, vamos por un mecanismo intermedio que parcialmente sostenga el estatuto, aunque esté refuncionalizado en una estrategia que lo destruya. Esto es lo que se está buscando aquí hoy. No estamos discutiendo calidad educativa, estamos discutiendo cómo se sale de este conflicto y quién se sube al primero, al segundo y al tercer lugar del podio. Y hay que sacar la hipocresía del medio, porque con la hipocresía nuestra matamos la situación educativa de familias que sí requieren de la educación para intentar sentirse un poco más libres y para poder salir del lugar en que la ha puesto la propia sociedad. ¿Cuáles son los ojos entonces con los que se mide este conflicto? Legítimamente los trabajadores de la educación y los sindicatos docentes dicen, si se vulnera el estatuto, estamos derrotados. Y vamos a buscar, como lo dijo hoy el dirigente, uno de los dirigentes de UTE, esperando una nueva alternativa parlamentaria para repechar este conflicto. ¿Y qué dice el gobierno? Si a nosotros nos da el número, imponemos esto y sobre la base del dispositivo de poder, que vengan a negociar después. Este es el modelo de calidad educativa que nosotros transmitimos en torno a cómo gestionar los conflictos en la democracia participativa de la Ciudad de Buenos Aires. Un modelo de te aporreo yo o me aporreas vos, porque nosotros no estamos solos acá. Acá hubo paros docentes, una sociedad que discutió, gente que en algunos casos entiende que son las juntas y gente que no, pero ve que hay un conflicto. Y esta galimatías que parece no entenderse es también la manera en que nosotros somos incapaces de brindar soluciones. Porque el tercer ojo en este punto es la propia legislatura. La legislatura no pudo regular este conflicto. Si yo tomo por buenas, eficaces y eficientes las palabras de la presidenta de la Comisión de Educación, tengo que reconocer que han regulado algunos de los contenidos del conflicto. Y si tomo por bueno el argumento del diputado Brevalla, tengo que decir que como rueda de auxilio de ese conflicto, está también regulando algunos contenidos. Pero el conflicto real, que no son las juntas de clasificación, el conflicto real, que es una pelea de poder, no se sale ni de un proyecto ni de otro. Se sale de cómo se zanja este debate, presidente. Y digo esto, presidente, haciéndome cargo de lo siguiente. Deberíamos asumir todos que en la democracia la forma es el fondo.
Cuando uno en democracia pide tiempo y pide hablar, está pidiendo existir, está pidiendo darse tiempo para acumular la propia fuerza y ordenar el propio pensamiento. Y la lógica de la suposición militar en la política, que no hay que dar oportunidad, que hay que marchar rápido, en base al capital acumulado y llevarse puesto al otro, que es el proceso de militarización de las formas de decidir de una cosa que se llama en filosofía política democracia decisionista. Esto es, agarro el paquete y me lo llevo. En realidad, en lugar de mejorar, perjudica. Mire, presidente, yo querría que nos preguntemos alguna cuestión brevemente para terminar. Y es, si este conflicto termina en un blanco y negro, si la legislatura pierde protagonismo y el gobierno sale diciendo nosotros éramos más y somos más fuertes, juntamos más números y aguántense, la pregunta que me quiero hacer es, ¿quién nos va a clasificar a nosotros? Si nosotros no hemos podido regular el funcionamiento del sistema educativo, si no hemos podido establecer puentes reales de reforma del sistema educativo con vías a la igualdad, y quedamos entrampados, lo digo brutalmente, en una discusión en torno a derechos adquiridos de los trabajadores, y solamente eso, y usamos esa bandera para tantas otras cosas, la clasificación que nos merecemos nosotros no hay junta que la levante. No hay amigos, parientes, comilitantes, correligionarios o compañeros que nos puedan levantar la clasificación. Y quiero alertar en un punto al bloque del PRO, presidente, en esto. Y con esto termino. Mire, en 1983, la fuerza a la que yo pertenecía ganó la elección nacional, creo que con el 52% de los votos. Y al día siguiente de ganar la elección, que él había sido electo presidente de la República, lo llamó al candidato que perdía, a Ítalo Argentino Luder, y le dijo, hay que abrir un canal de diálogo y yo necesito que me controlen. Le ofrezco la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros sabíamos en el 83 que esa Corte iba a tener mucha tarea, entre otras cosas porque dos banderas de ese gobierno, que era la derogación de la ley de autoamnistía y la democratización sindical, iban a terminar más temprano que tarde la Corte. Así todo, habiendo ganado con el 52% de los votos, le dijimos a la oposición, contrólennos. La mayor cantidad de votos, presidente, es cierto que da muchos derechos, pero también engrosa la lista de obligaciones. Y en la lista de obligaciones, más que nuestra preocupación si le torcemos o no el brazo a los sindicatos, está si los pibes y pibas de la ciudad, en el futuro, van a tener, en el marco de la educación pública, un futuro y una capacidad de libertad mayor que la que hemos tenido nosotros. Si no lo hacemos, estamos aplazados y fuera de lo que debe ser la política de promoción de la igualdad de los sistemas institucionales. Nada más, presidente. Gracias, diputado. Diputado Alejandro García tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, presidente, la verdad es que este es un tema que ha merecido un largo debate. La verdad es que hemos participado de muchas reuniones en el seno de la Comisión de Educación y en forma conjunta con la Comisión de Legislación del Trabajo. Y arduos debates y discusiones, por cierto, donde de alguna forma se activaban las posiciones contrarias. Pero celebro, presidente, que en definitiva hoy se esté respetando ni más ni menos que el derecho que como legisladores tenemos precisamente de eso, de legislar. Que en definitiva se nos dé la posibilidad de honrar la función para la que fuimos elegidos, al margen de la posición que sostenga cada uno. Y digo esto, presidente, porque a lo largo de esas discusiones se nos negó en principio la posibilidad del debate. Por eso causan sorpresas algunas de las expresiones de algunos de los diputados. La verdad que lo que se nos dijo fue literalmente, ese tema no se toca, retiren el proyecto y de ese tema no se habla, presidente. De ese tema no se habla. Eso era lo que nos decían en la reunión de las comisiones. Por eso vuelvo a decir, presidente,
algunos diputados tenemos poco tiempo en este recinto, pero lo que no vamos a resignar y lo que queremos honrar, al margen de las posiciones que sustentemos cada uno, todas respetables, es el derecho y honrar la función para lo que nos eligieron. Quiero hacer honor al hecho de ser diputado, presidente. Lo hago cada día. Estoy horas metidos en mi oficina tratando de saber qué es lo que estamos votando, qué es lo que sometemos a consideración. No me tengo que hacer cargo de los prejuicios. Presidente, no me voy a hacer cargo de los prejuicios de algunos diputados preopinantes. No tengo por qué y no me corresponden. No me voy a dar por aludido. No me conocen, no me han preguntado, no saben en qué colegio público estudié. Soy el hijo de un plomero, presidente. Soy el hijo de un plomero que se educó y logró su título de abogado mientras mi padre cargaba una bolsa de arena para que yo fuera a ese colegio. ¿Dónde se ha visto, presidente? ¿Dónde se ha visto, presidente, que de un lado están los buenos y del otro lado estamos los malos? Silencio, por favor. Silencio, por favor. Si del otro lado estamos los malos, presidente. Seguramente si alguno de los diputados hubiera tomado el trabajo de saber... Silencio, por favor. Hubieran entendido por qué sostenemos este proyecto, presidente. Pero de ninguna forma me quiero hacer cargo de los prejuicios que tengo que ver yo, presidente, con la educación privada. La reconozco, pero soy el producto de la educación pública, como muchos de los compañeros del bloque que integro y que tengo el honor de integrar, presidente. Pero le vuelvo a decir, este era un proyecto que no podía tratarse en este recinto. Aquellos que nos marcan posiciones que supuestamente son antidemocráticas son los que nos dicen que no podemos discutir. ¿Qué vamos a hacer, presidente, si somos diputados y no podemos discutir? ¿Cuánto más vamos a tolerar las patadas y los problemas que ya tuvimos cuando se trató esto en la comisión? Si cada vez que pedíamos la palabra, presidente, en el seno de esas reuniones en el Salón Montevideo, lo único que recibimos, y con esto no me quiero hacer, no fui perseguido, pero les pido que tengan la sinceridad de reconocer cómo se dieron esas reuniones, presidente. Le aclaro que no fueron reuniones donde haya sido fácil debatir. Le aclaro que han sido reuniones donde muchos diputados, y valoro en este caso la posición de muchos porque he tenido que ser testigo de que a un diputado, de que no integra mi bloque, quieran enrostrarle una traición. Pero ¿con qué autoridad moral lo hacen, presidente? Reconocen por un lado la historia de lucha y después en el seno de este recinto, cuando no sustentan su posición, lo acusan de traidor. ¿Dónde está el espíritu democrático que dicen sostener? Si los acompaño, soy progresista, bueno, y defiendo la escuela pública. Y si sostengo un proyecto que entiendo como herramienta necesaria para llevar adelante la educación, soy un traidor a mi clase. Soy el hijo de un plomero y con orgullo lo digo y celebro estar sentado acá y me quiero hacer cargo de eso, presidente. Perdona, presidente. Vaya redondeando, diputado, su tiempo. Sí, ya redondeo, presidente. Igual le digo que en esto le pediría un manejo equitativo de los tiempos. Le pido un manejo equitativo de los tiempos en función de otros colegas que han hecho uso, entiendo que más de 5 minutos. Pero voy redondeando, presidente. Sí, diputado, cada uno de los diputados que ha hablado lo ha hablado en función de lo que le permite el reglamento. Por eso usted es el segundo diputado de su bloque que está haciendo uso de la palabra. Continúe, diputado García. Continúo y tomo a rajatabla lo que usted me plantea, siempre tan puntilloso, presidente, en algunos temas. Le decía, presidente,
que escuchamos a muchos sectores. Escuchamos a los representantes gremiales y la verdad es que lo que también tengo presente es la voz de muchos otros docentes, presidente, que nos señalaban que hace 5 o 6 años que están esperando poder ascender en esa carrera, poder ser titulares, aspirar a un cargo directivo. Mire, presidente, si quedara alguna duda de que el sistema de junta de clasificación no está funcionando bien, citó algún otro diputado que vamos por la 4ª o 5ª ley de titularización. Y la verdad es que debiéramos honrar lo que sostenemos y saber que la titularización necesaria y muchas veces legalmente y tácitamente reconocida se da justamente porque es el propio sistema el que no funciona, porque es el propio sistema el que está colapsado. Se hace difícil sostener que no hay nada que modificar, pero al mismo tiempo entender como lógico pasar a titularización masivamente a los docentes. Y reitero, derecho que por cierto ya han ganado por el mero transcurso del tiempo. Termino con esto, presidente. Un diputado preopinante sostenía que en definitiva lo que trasuntaba en esta discusión era el hecho concreto del poder decisorio que había detrás de la designación de docentes, el ascenso en esa carrera, la asunción de cargos directivos. Y la verdad que yo coincido con él, presidente. Y escuché también muy atentamente la opinión de otros diputados que me hablaban de su historia de militancia, la década del 50, la década del 60. Lo que pasó en el medio, presidente, es que esta ciudad se ha transformado. Esta ciudad es una ciudad autónoma, hay una constitución, por suerte hay una constitución que establece cómo se organiza, cuáles son sus órganos. Y la verdad es que es la propia Constitución y el artículo 102 y 104 el que dice que es el jefe de gobierno el que lleva adelante las políticas públicas, es el jefe de gobierno el que lleva adelante la administración. Y es el mismo jefe de gobierno, presidente, y con esto termino, que se hace cargo de ese problema. Es el mismo jefe de gobierno, presidente, que se ha hecho cargo del estado edilicio en el que se encontraban los edificios escolares. Él es el mismo presidente, es el mismo jefe de gobierno que ha tenido que ha llevado una política tendiente a resolver los problemas de calefacción en todas las escuelas públicas que ha reconocido los diferentes sectores de la oposición. Presidente, este gobierno cuenta, y no lo digo desde la soberbia de un reciente resultado electoral, con la legitimidad para plantear el mero hecho de cumplir la Constitución y llevar adelante las políticas públicas que entienda pertinente. El 65% de hace unos meses atrás así lo legitima, presidente. Así lo legitima. Y ni más ni menos eso es lo que estamos tratando de conseguir en este recinto. Una herramienta necesaria por quien la propone para llevar adelante la política pública en la ciudad de Buenos Aires. Presidente, le decía que terminaba con esto y ahora sí voy a terminar. La verdad es que entiendo, algún diputado hablaba de generación de conflictos y aporreos, creo que hablaba. Presidente, este gobierno no ha sido el que ha generado el conflicto. Mire, cuando nos decían que no debatiéramos de este tema, decían, no debatan de este tema. Y no debatan de este tema porque vamos al paro. Y la verdad que han sido consecuentes con esos presidentes porque llevamos 6 días de paro. Y por si logramos sacar esta ley hoy, ya anunciaron por si acaso un paro nacional eventualmente mañana. Ahora, presidente, nosotros no generamos el conflicto. Lo que estamos pidiendo es que se reconozcan 2 cuestiones. Somos un gobierno legítimamente elegido, recientemente elegido para llevar adelante esa gestión. Somos legisladores, sustentamos una oposición y lo que queremos es discutir, cosa que nos han negado reiteradamente. No sé cuál va a ser el resultado de esta votación en definitiva. Lo que no me quiero hacer cargo es de prejuicios de otros sectores, honrar la función que tenemos y en definitiva que aquella posición que logre el mayor consenso sea la que haga que este proyecto se transforme en ley o no. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Delia Bisutti tiene la palabra.
Sí, gracias, señor presidente. En principio, voy a empezar por parte de lo que dijo el diputado García, que defiende este proyecto. Y la verdad, hoy nos han puesto sobre las bancas un acuerdo realizado entre determinados diputados sobre el proyecto del Ejecutivo, el único proyecto que estuvo en debate, y de dos despachos que sacó la Comisión de Educación y la de Trabajo. Y la verdad que lo poquito que pudimos mirar acá sobre las bancas, el proyecto del Ejecutivo acá está bastante desviado. Entonces la verdad que no defiende un proyecto. Acá se están debatiendo otras cosas. Primero quisiera poner en contexto cómo fue el contexto en el cual se genera este debate. Y un debate que es un debate público, porque en realidad el debate que se dio acá, y cuando dicen algunos diputados, que otros diputados, entre los cuales me incluyo, decíamos que ese proyecto no se puede debatir, no es porque nos negamos al debate, es porque el proyecto tiene un nudo fundamental, que es la eliminación de las juntas de clasificación y la eliminación de las funciones de las actuales juntas de clasificación. Entonces, cuando uno va a debatir un proyecto, empieza a debatir para ver qué puede modificar o no, porque está más o menos de acuerdo o más o menos en desacuerdo. Pero cuando uno está en el fondo, en desacuerdo, con el nudo fundamental del proyecto que presentó el Ejecutivo, no nos podemos poner a modificar artículos, porque cualquier modificación va en el sentido que nosotros no queremos, que es no modificar el criterio de la Junta de Clasificación. Y cuando digo el criterio, es de que sigan existiendo con las funciones que tienen. Lo que hoy está puesto sobre las bancas, que es este acuerdo hecho entre el despacho firmado por el PRO y el despacho firmado por Abrevaya y otros diputados, es un proyecto distinto. Inclusive que incluye titularización, que por lo que yo sé, el proyecto del Ejecutivo no lo incluía. Porque la oficina que plantea el Ejecutivo tampoco está, porque terminan acordando con la comisión que plantea el diputado Abrevaya. Y cuando decíamos por qué no queríamos discutir, no es porque no queremos discutir. Cuando vino acá el ministro Bullrich a la Comisión de Educación a presentar el proyecto, le dijimos que lo retirara, no para no debatir, sino para empezar a debatir de cero, para empezar a debatir qué sistema educativo queremos, qué estatuto queremos, qué juntas queremos, cuántos miembros, pero nunca cambiar las funciones y la integración mixta de la Junta, que los docentes, votados por los docentes, sean parte de esa Junta y los miembros que pone el Ejecutivo sean parte de esa Junta. Ahora, ¿en qué contexto se dio este debate, que no fue debate, aunque fue un debate público? Porque debate hubo. Lo que no hubo debate del proyecto de algunos diputados, porque un proyecto que uno no está de acuerdo, porque el nudo nodal no lo cambian, no hay forma de debatirlo. Pero ¿cómo se da ese proyecto? No es que no había entelequias. Había una denuncia en una reunión de educación diciendo que había dando vuelta un posible futuro proyecto de eliminación de juntas. En esa reunión de la Comisión de Educación, los diputados del PRO negaron que hubiera un proyecto. A los 2 o 3 días, ese proyecto apareció presentado por 2 diputados del oficialismo en la legislatura. Entonces, ese fue el primer contexto, negar una realidad que era contundente y que se efectivizó a los 2 días. Segundo contexto, había elecciones de Junta el 3 de noviembre. En el momento que presentan el proyecto, las denuncias de todos los sindicatos y de los docentes que las elecciones no estaban garantizadas. ¿Por qué el Ejecutivo no estaba enviando los padrones en tiempo y forma para que las elecciones se llevaran a cabo? Con lo cual, lo que estaba claro es que el Ejecutivo estaba buscando que ese proyecto que presentaron, intentaron, y no pudieron, sacarlo en una semana. ¿Y por qué? Querían que se aprobara para modificar y eliminar la Junta, y de corrido no se convocaban o se eliminaban las elecciones de juntas que estaban convocadas para el 3 de noviembre. Este es el contexto en el cual se dio este debate.
Este es el contexto de la pelea de los docentes. Este es el contexto de los sindicatos presentes permanentemente en esta legislatura. Y un ejecutivo que decía que iba a haber elecciones, pero en realidad no las garantizaba. Y sí es cierto que las tuvieron que garantizar, porque los acuerdos que habían tenido en primera instancia para que esto saliera rápido, se dieron cuenta esos diputados que no eran del PRO, que si no había elecciones, la situación les iba a ser más conflictiva. Entonces, en ese acuerdo, que es el que está hoy acá sobre esta banca, de los diputados de sectores que no son del PRO con los del PRO, llegaron a la conclusión de que era mejor llevar las elecciones adelante y después avanzar con este proyecto. Digo, son varios los puntos que estuvieron en debate y el contexto no es menor para analizar el porqué de las situaciones. Hay un conflicto, y hay un conflicto en la docencia, y no lo pueden negar. Y ese conflicto lo generó el jefe de gobierno y el Ministerio de Educación. Ellos generaron este conflicto. Porque cuando se les dijo, queremos debatir, y diputados les dijimos, queremos debatir el tema desde cero, dijeron no, ese proyecto no se retira, sobre ese proyecto se discute. Y ese proyecto que el PRO presentó no es lo que está acá en las bancas y no es lo que el diputado García dice que venimos a defender un proyecto. Porque ese proyecto acá no es exactamente el mismo. Lo que sí es lo mismo es que tanto el despacho del diputado Brevalla, el proyecto que hoy presentó el diputado Crave y el proyecto del PRO, lo que están haciendo es quitándole las funciones a la Junta de Clasificación Docente. Y esas funciones se las están dando a esa oficina que el PRO quería y que no es más, y a esta comisión que se crea por este acuerdo que tenemos sobre la banca, esta Corea que está generada en ese proyecto. Ese conflicto está en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pase hoy en este recinto, se vote, que aparentemente tiene los votos, lo que tenemos sobre nuestra banca, no va a parar el conflicto. Y cuando hablamos de no parar el conflicto, no es que va a haber paro. El conflicto está instalado en la comunidad educativa. El conflicto está instalado en los maestros, porque lo que está en el fondo de esto es la transparencia en los listados para el nombramiento de los docentes para acceder a sus cargos, ya sea por cargo de ingreso a la docencia o por concurso de ascenso, traslado o acumulación. Ese mecanismo que hoy está en manos de las juntas mixtas, que tiene representantes docentes votados por los docentes, que tiene representantes del Ejecutivo, no va a ser más el encargado de llevar adelante los listados. Es esta comisión que crean, con un agravante. Crean esta comisión donde además, si nosotros diputados, compañeros de los sindicatos y docentes, venimos diciendo que acá se va a modificar la transparencia y va a entrar el dedo de la política en el sentido del dedo de los funcionarios, esta comisión que crean, para mí es mucho más preocupante inclusive que la que planteaba el PRO, porque además le da intervención a los acuerdos políticos legislativos para armar esa comisión. Entonces díganme, ¿de qué transparencia vamos a hablar? Si la mano de los distintos sectores de la política van a ser los responsables de armar los listados de la docencia. ¿De qué transparencia están hablando? Están hablando del dedo de los sectores de la política. Política que reivindico porque soy política. Pero no reivindico la mala política y los malos acuerdos para ver después cómo hacemos un conjugado y de ese conjugado sale el listado de los docentes. Esto es lo que está en debate. ¿Qué más está en debate? La postura del gobierno de la ciudad, que vinieron marcando. El ministro Bullrich, ¿cuál fue el discurso que instaló para afuera y cuando vino acá? Que repiten muchos diputados, que las juntas no funcionan. Mentira. Mentira. Hay algunas juntas que funcionan mal. Y eso no quiere decir que porque 2 o 3 juntas no funcionen y que el Ejecutivo se haga cargo, porque tiene las funciones para hacer que funcionen y que hubiera concurso, como hay en todas las demás juntas desde el año 85. Concurso todos los años, y si no digan que no. Junta de primaria, junta de especial,
junta de curricular, junta de inicial, junta de CENS, de la media 1. ¿Cómo que no? Las juntas funcionan, algunas no funcionan bien. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Nada, nada. 4 años y no hizo nada para que eso mejore y en todo caso, siendo miembros de esa junta, hacer que se llevaran adelante los listados como correspondía y los concursos como correspondía y como se siguen haciendo en el resto de las juntas que están en funcionamiento. Segunda mentira. Decía el ministro Bullrich para la sociedad que escucha eso y dice, claro, tiene razón, que esto se hacía porque además había más de 300 docentes fuera de las escuelas haciendo papelitos. ¿Cuántos son los 300? La Junta, ¿saben cuántos son? 90. 6 docentes elegidos por el voto de los docentes, por 15 juntas, 90 docentes. Si tiene otros docentes el Ejecutivo que no están cumpliendo las funciones, que lo diga, cuántos son, quiénes son y qué funciones cumplan. Pero que no mienta. Las juntas llevan adelante 90 docentes en funciones clarísimas para armar los listados con transparencia y ponerlos a disposición de toda la docencia y de toda la comunidad. La diputada Martínez Barrios dijo, yo no estoy afiliada a ningún sindicato, como si fuera un gran elogio o una gran postura. La verdad... No aluda, diputada, no aluda. Siga con su discurso sin aludir. No solamente comento palabras de la diputada, no aludo. Pero yo le voy a decir, señor presidente, yo sí soy sindicalista, yo sí estoy afiliado a un sindicato, yo fui dirigente sindical y el orgullo de saber que los trabajadores se organizan y se afilian para dar sus peleas. Entonces yo insto a los que no están afiliados a que se afilien, señor presidente, porque la mejor manera de defender los derechos es hacerlo en comunidad, es hacerlo solidariamente y la única manera es a través de los sindicatos. Los docentes, los de camioneros, los de taxistas, los del SUTECBA y todos los sindicatos y bienvenidos sean. Hay que afiliarse y hay que dar las peleas en forma colectiva, no en forma individual. El estatuto del docente, que es lo que se va a modificar hoy. Claro que tenemos atribuciones, cada uno de los diputados, para modificar leyes. Para eso estamos. Pero el estatuto del docente, además de ser una ley, o fue originalmente una ordenanza, está marcando ahí lo que serían las pautas de las negociaciones y las convenciones colectivas. Ahí están nuestros deberes, ahí están nuestros derechos, ahí está el sistema educativo en funcionamiento. Y las veces que se ha modificado ese estatuto por el Consejo Deliberante y por esta legislatura, ha sido porque previamente tenía acuerdos de los ejecutivos con los docentes a través de sus representantes de los sindicatos. Entonces, claro que tenemos derecho como diputados a dar el debate y a modificar el estatuto y a modificar las leyes. Lo que no me parece que tengamos el derecho de hacerlo en contra del 100% de los docentes que se han manifestado durante estos 2 meses de conflicto en contra del proyecto que presentó el PRO, no solamente con el paro y con movilizaciones, sino escuela por escuela, yendo a hablar con los docentes donde todos tienen claro que lo que se está modificando acá va a ser a la esencia del nombramiento y de la calidad del nombramiento de los docentes en el sistema educativo. Entonces, lo que estamos modificando no es cualquier ley, es la ley que marca las relaciones laborales de los docentes, que a través de sus sindicatos también dan la pelea para mantener esos deberes y esos derechos que están en ese estatuto. Y creo que el macrismo tuvo otra intencionalidad. Por eso el proyecto original lo pudo modificar acordando lo que acordó y sacando lo que sacó y quedando lo que quedó, que está acá en esta banca. Porque el primer objetivo, aparte de tener, supongo, que tendrán la convicción de que las juntas no tienen que ser mixtas, que las juntas no tienen que clasificar a los docentes, esta es una ley estrictamente antidocente y antisindical, señor presidente. Y sí es una puja de poder que ha planteado el macrismo, pero muy mal planteada, porque cuando uno tiene desde el Ejecutivo
roles de llevar adelante las políticas educativas y las negociaciones se hacen a través de los sindicatos, está poniendo a los sindicalistas como que fueran quienes son mi enemigo. Y la verdad que la lucha que vienen dando los trabajadores de la educación con los sindicatos a la cabeza, la verdad que me da orgullo. Y hoy en la marcha, y todos arriba, todos los sindicatos juntos, con los legisladores que tenemos esta misma mirada del sistema educativo, diciendo que hoy era el Día de la Dignidad Docente. ¿Y por qué el Día de la Dignidad? Porque la pelea va a seguir, ¿sabe, señor presidente? Porque hoy también se enteraron ayer que les descontaron indiscriminadamente, no solamente los 10 paros, indiscriminadamente. Todos los ejecutivos, ¿sabe, señor presidente? Y le saco el color político, se creen que ajustando más al docente, que descontándole, los van a poner bajo el ala y los van a subsumir. No, se equivocan. Los docentes tienen largos años de lucha que no los han subsumido bajo su poder ningún gobierno de turno, ni progresista, ni de derecha, ni de medio, ni de centro, porque la dignidad del docente va mucho más allá de todo lo que están planteando, porque la lucha del docente va mucho más allá en defensa de sus derechos y en defensa de cuáles son los criterios que estamos defendiendo para un mejor sistema educativo. Y le digo más, señor presidente. Yo leí en mi banca lo poquito que pude entre escuchar a los diputados y mirar lo que está planteado acá. Le digo, hay cosas que no se entienden. De este acuerdo, y perdóneme sin desmerecer a nadie, de este refrito que han hecho que tenemos acá. De repente, de la Junta de Disciplina no se dice nada, se supone que siguen existiendo con la misma cantidad de miembros. 6 elegidos por los docentes, más los 3 del Ejecutivo. Después coloca a la Junta, que le saca las funciones, porque están solamente para fiscalizar, le saca las funciones, con lo cual es otra cosa, es un conjunto de personas que están ahí para fiscalizar, nada más. Pero parece ser que... Diputada, vaya terminando, su tiempo se ha excedido bastante. Ya voy terminando. Parece ser que para algunas juntas, las juntas de primaria y de media tienen 8 integrantes, 6 elegidos y 2 designados. Ya modifica lo de la Junta de Disciplina, que son 9, 6 y 3. Pero las otras juntas son 5, 3 elegidos y 2 designados. Quisiera después, cuando debatamos en particular, que me expliquen por qué unas juntas tienen 8 integrantes y otras juntas tienen 5. ¿O es que en este refrito y este emparche intentaron ver a ver con quién quedamos mejor? Si este docente vino, si este sindicato vino, con este quedo mejor, a este le pongo 8, a este le pongo 5. La verdad que cuando llegue en particular le voy a pedir a los autores de este acuerdo que me expliciten por qué esos criterios están con esas características. Señor presidente, voy terminando. Quería decir muchas más cosas. Y la verdad que creo que cuando uno tiene coherencia en lo que hace y en lo que dice, con respecto a los criterios y con respecto a la defensa de lo que uno entiende que es la escuela pública, la educación pública, los docentes como defensores de ella y los ejecutivos, por supuesto que tienen atribuciones, para eso los elige el pueblo, pero no tienen atribuciones para avasallar, no tienen atribuciones para que subidos al voto que le ha dado la ciudad de Buenos Aires avasallen indiscriminadamente derechos y deberes de los docentes. Entonces, cuando se le planteaba al ministro que retirara el proyecto para dar un debate serio de la temática educativa y la temática de la Junta, no se estaba queriendo no debatir, todo lo contrario, se estaba queriendo debatir como corresponde. Y cuando dice que escucharon a los docentes, cuando se abrió la participación para escucharlos, me parece que los diputados, y perdón, no se sienta ningún ofendido, han tenido 2 tapones en los oídos, porque no han escuchado que los docentes le dijeron a ese proyecto no, archívenlo. Por eso nosotros vamos a votar el archivo de este expediente. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado Gonzalo Ruanova tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Primero, señor presidente, la verdad que quiero aclarar porque he escuchado algunos discursos que hablan de la legitimidad y pareciera ser que para discutir en este recinto determinados temas hay que centralizar en la legitimidad que tenemos los legisladores o que tiene el Ejecutivo y tampoco me parece
una discusión que estemos dando en este momento si lo que podemos discutir este tema nos formamos o no en la educación pública, en la educación privada. Por supuesto, señor presidente, que cuando uno le toca conducir un Estado y cuando ese Estado tiene determinado perfil y en la asignación de recursos de ese Estado establece prioridades, en el manejo del Estado uno no es inocuo. Y más allá de donde se haya formado y donde haya recibido la educación la persona, la verdad, señor presidente, que claramente este Estado tiene una prioridad que muchos de nosotros no compartimos. Y voy a disentir con algún diputado preopinante que a lo mejor lo dijo a los gritos y yo lo voy a hacer sin elevar la voz. Uno siente que sí, esta ciudad se dio un debate no solo sobre la calidad de acceso a la carrera docente, sino se debe un debate sobre la educación pública. Y en ese debate que en algunas sesiones en esta legislatura durante estos 4 años lo dimos, y yo creo también que debe ser un debate integral sobre la calidad de la educación pública y el sistema de la educación pública en la ciudad, cómo interviene el Estado en ese debate, no solo en la asignación de recursos, sino en las posiciones, habla de una posición política. Y en esa posición política se expresan ideologías, se expresan intereses, se expresan miradas que tiene este gobierno del ingeniero Macri hace 4 años en la Ciudad de Buenos Aires. En estos 4 años, en esta Ciudad de Buenos Aires, y ahí también quiero aclararlo, esta no es una discusión de los sindicatos docentes contra un gobierno. Esta es la discusión en una parte parcial, yo creo de una manera que no es correcta, pero es la discusión de la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires, que se expresa con los mecanismos que tienen cuando discutimos la educación pública y la discutimos en conflicto, y es saludable que la discutamos en conflicto. Y se expresa con los mecanismos que tienen los sectores y que tienen las representaciones sociales para expresarse. Con movilizaciones, se expresa con contrapropuestas, se expresa con la posibilidad de no estar de acuerdo con determinadas posiciones que este gobierno viene teniendo hace 4 años. No es la primera vez que en esta legislatura discutimos situaciones relacionadas al sistema de la educación pública. Y lo que quiero decir y quiero reconocer, señor presidente, que cuando discutimos situaciones que estaban relacionadas de cómo se distribuían recursos, y lo discutimos apenas ingresamos algunos diputados aquí, yo no me quiero olvidar. El gobierno del ingeniero Macri, una de sus primeras medidas fue centralizar los fondos de las cooperadoras de los colegios públicos. Y en esa centralización, la verdad que dejaba sin recursos una parte de una organización social que eran los padres de esta comunidad educativa. Y en ese discurso, y en esa discusión que también se dio en conflicto, participaron los docentes y participaron los alumnos. Y logramos modificar esa centralización en los fondos de las cooperadoras que le hacía muy mal a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo logramos con la participación de muchos de los gremios que hoy están también participando de este debate. También debatimos en esta legislatura, y yo no me olvido, señor presidente, una decisión que había tomado el gobierno del ingeniero Macri y un ministro de Educación, que era restringir las becas de inclusión social. Y eso también habla de discutir educación pública, eso también habla de discutir cómo transferimos recursos, eso también habla de discutir cómo modificamos la brecha que existe en esta ciudad. No solo para el acceso a la educación, sino que existe esa brecha que ahí sí el Estado tiene que tener una intervención virtuosa, y la verdad que tenemos una diferencia respecto con el ingeniero Macri. Tenemos una diferencia que se expresó el último jueves, en la cantidad de recursos que van del sector público a la educación privada. Y cuando discutimos la beca de inclusión, que un ministro con una fundación nos quiso venir a decir que unas becas de inclusión social, que eran de 800 pesos en aquel momento, tenían que hacerse un formulario casi como de una beca de acceso a una universidad que financiara una carrera universitaria. La discutimos con estos docentes también. La discutimos con estos gremios, señor presidente, y logramos con el consenso, con la participación necesaria, con la discusión sensata, modificar ese sistema de becas y que no se restrinjan y que aumente su monto, y hoy todavía estamos discutiendo que se paguen en forma. Y estábamos discutiendo el sistema de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. Y tampoco me quiero olvidar, señor presidente, porque si no parece que la discusión es entre algunos derechos adquiridos de los docentes que hoy se movilizan porque
discutimos sus derechos adquiridos. Y eso no es cierto, señor presidente, porque cuando discutimos la provisión y la calidad de los alimentos que iban a las escuelas públicas, los docentes también estuvieron en esta casa discutiendo. Y también trajeron propuestas. Y también logramos modificar la calidad de los alimentos con la participación de ellos. Y eso también es discutir el sistema de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. Y también quiero mencionar, señor presidente, para desvirtuar o por lo menos para sacar del foco de la discusión que nos quieren poner algunos, esta idea de que algunos decían que esto no se podía discutir. También discutimos en esta casa, después de algunas acciones profundamente antidemocráticas, y lo quiero repetir, que fue la discusión sobre las situaciones edilicias que tenía la Ciudad de Buenos Aires y muchas de nuestras escuelas de educación media, donde se movilizaron alumnos, donde participaron centros de estudiantes, donde se acercaron padres, y esos docentes, los docentes que están hoy acá, también participaron de esa discusión, y dieron parte de ese debate, y se acercaron con propuestas, y logramos discutir que se mejore la infraestructura edilicia en nuestra ciudad, porque eso también habla del sistema de educación pública de esta Ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece profundamente injusto que se plantee que los docentes se movilizan, que participan, que se agremian solo para defender sus intereses. Es falso, señor presidente. Es falso. Los docentes vienen participando y vienen dando el debate en esta ciudad de cómo se administra la educación pública, cómo se asignan recursos, cómo se modifican las condiciones de acceso, cómo se modifican las condiciones que hoy tenemos para que en la zona sur haya menos vacantes, para que en la zona sur haya más repitencia, para que en la zona sur haya más abandono escolar. Y esos docentes participan de ese debate y vienen a esta legislatura y son parte de la comunidad educativa de esta Ciudad de Buenos Aires, que con mucho orgullo lo digo porque me siento parte de esa comunidad educativa y porque también fui parte del debate, tiene sus espaldas haberse bancado que en esta ciudad no se implemente la Ley Federal de Educación. Es la única provincia de la Argentina que nos implementó, porque esta comunidad educativa, con los gremios participando, con los docentes marchando, con los centros de estudiantes formándose y participando en cada uno de sus colegios, logró que la Ley Federal de Educación no se implemente en esta Ciudad de Buenos Aires. Y eso habla de que estamos dispuestos a discutir la educación pública. Y por supuesto que estamos dispuestos a discutir la calidad también de esa educación pública. Y es cierto que si hoy podemos discutir esa calidad de la educación pública, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en la Argentina, es porque también hubo una decisión política. Y hoy se invierte casi el 6% en la Argentina del PBI en educación pública. Entonces, estamos discutiendo la calidad de la educación pública, estamos discutiendo el sistema de la educación pública, y ahí coincido con algún diputado que lo dijo, me parece que lo estamos discutiendo de una manera equivocada. Me parece que plantear esta discusión en un proceso, a ver, si no es que mejoramos la calidad de acceso, la transparencia en la carrera docente, en la capacitación. Lo que sale esta noche de la legislatura es que si un sector político le quebró la mano a un conjunto de gremios que participan, la verdad que no es bueno para la educación pública. No es bueno para la educación pública plantear el debate en esa esfera, señor presidente. No es bueno, y a mí me tocó participar de alguna de las comisiones que se discutió este proyecto. Y la verdad que cuando escuchaba a algunos diputados que sí, fueron parte y son parte de los sindicatos docentes. Y la verdad es que a mí no me asusta discutir este tema con la participación docente en esta legislatura. No me asusta discutir con movilizaciones. No me asusta discutir con la opinión de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires cómo estructuramos, cómo mejoramos, cómo hacemos que los mecanismos de acceso a la carrera docente sean más democráticos. La verdad es que algunos diputados me parece que tienen un doble estándar para discutir determinados temas en la Ciudad de Buenos Aires y determinados proyectos que tratamos en esta legislatura. Por supuesto que hay un conjunto de intereses en juego. No solo en este proyecto, en muchos. Y la verdad que nosotros, como tenemos la legitimidad de votar determinados temas, también tenemos la responsabilidad de asumir que cuando votamos leyes, cuando modificamos la vida de algunos ciudadanos, cuando con determinados formatos jurídicos queremos discutir temas de políticas públicas, estamos bajo el conjunto de las presiones y los intereses. Y mire, señor presidente, yo creo que era necesario el debate. Y creo que después de haber escuchado a algunos de mis compañeros diputados,
creo que este debate no se agota acá. Ahora me parece que no es bueno que este debate se haya dado de la forma que se dio. Y me parece que ahí coincido, que la forma hace al fondo, porque este debate podría haber transitado de otra manera. Y en ese tránsito y en la forma de dar el debate, también se expresa la mirada de una determinada política pública. Y cuando se expresa la mirada de una política pública, se expresa en la constitución de determinados instrumentos que van a incidir en los procesos de clasificación, de capacitación de los docentes. A mí no me gusta, la verdad, la creación de este instrumento, que es la comisión que se agrega al proyecto. No me parece que sea el mecanismo necesario si en serio queremos discutir cómo mejoramos la calidad de acceso, cómo mejoramos la capacitación, cómo hacemos que los cursos que los docentes hagan tengan validez para el acceso a esta carrera. La verdad que no me parece que sea una buena decisión que con 3 miembros designados por el Poder Ejecutivo se mejore esa calidad de acceso, esa calidad de capacitación. No me parece, señor presidente, que dejemos afuera la participación que se viene dando en determinadas juntas, que lo ratificó la elección que tuvieron las juntas, dejemos afuera esa participación. Y no me parece bueno, señor presidente, tampoco lo que sucedió hoy a la mañana. Por supuesto que me gusta, que me gustaría, como lo dijeron varios diputados, que podamos dejarle en claro quién trajo a esa gente que vino a provocar claramente. ¿Quién les pagó sus micros? ¿Cuál era su objetivo? ¿Y por qué los que no tenían bandera, los que no expresaban cuál era su reclamo, agredían a los docentes que estaban claramente identificados y reclamando por un derecho que es justo en esta ciudad de Buenos Aires? Mire, señor presidente, la verdad es que en el área de educación el ingeniero Macri ha designado desde el inicio de la gestión diferentes ministros con los que tuvimos una cantidad de conflictos más que importantes. Conflictos que derivaron en situaciones que pusieron en riesgo la institucionalidad de esta ciudad de Buenos Aires. Ministros que consolidaron la transferencia de recursos públicos al sector privado. Ministros que intentaron constantemente no darle un lugar a ese Estado que nosotros creemos que tiene que estar presente para modificar esa situación de inequidad que es clara en la ciudad de Buenos Aires y que es clara en una zona de la ciudad de Buenos Aires. Y esos ministros, la verdad es que estaban siempre avalados personalmente por el ingeniero Macri y llevan adelante una política que el ingeniero Macri respecto a la educación pública expresó y que algunos de sus funcionarios repitieron constantemente. Mire, señor presidente, yo creo que la educación pública de la ciudad y sus servicios sociales, el Estado que la ciudad logró mantener en pie cuando en los 90 desregularon y nos llevaron puestos muchos de los avances que teníamos en la Argentina, es uno de los elementos que nos permiten soñar con una ciudad diferente. Yo lo dije en algún debate, en algunas zonas que el Estado no llega, llegan los docentes, señor presidente. Y llegan los docentes con la vocación que tienen. Con la vocación que tienen para con el amor que tienen por haber iniciado esa carrera docente, intentar incorporar a los que están afuera de este sistema. Y la verdad que son un elemento esencial del sistema de la educación pública. Y deben ser un elemento esencial en cada una de las discusiones de este sistema. Y yo siento que esta comunidad educativa donde los padres, los alumnos y los docentes están dispuestos a debatir, no tuvo el lugar necesario en este debate. Y no tuvo el lugar necesario porque algunos consideran que cuando se expresan se sienten tensionados y yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que es saludable la expresión de cada uno de estos sectores sociales y estoy de acuerdo que las modificaciones de las políticas públicas tienen que ser con la saludable opinión de cada uno de los actores de este sistema. Me parece que este no es el camino correcto para mejorar nuestra calidad educativa. Me parece que este no es el camino correcto para mejorar la diferencia que tiene la ciudad de Buenos Aires de acceso a nuestra educación. Y me parece que la discusión no es de legitimidad para los que hablamos, para los que estudiamos o para los que nos formamos en una escuela pública. La discusión es saber qué hace uno cuando tiene el manejo del Estado y qué hace con ese Estado para modificar situaciones de clara inequidad. Y claramente el ingeniero Macri ha decidido que este Estado no intervenga. Y cuando no interviene el Estado, le regulan los que más tienen. Y cuando le regulan los que más tienen, no solo en la transferencia de recursos, sino en el acceso a la educación,
terminamos consolidando una sociedad profundamente desigual. Y creo que esta ley avanza en ese sentido. No creo que nos mejore la calidad educativa, no creo que nos mejore la calidad de acceso de los docentes, no creo que mejore el sistema de educación pública. Por eso nosotros, señor presidente, no la vamos a acompañar. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Diego Kravetz. Gracias, señor presidente. Nosotros hemos presentado el día de la fecha un proyecto que tiene como fin, o tenía como fin, acercar posiciones que aparecieron durante toda esta discusión como irreconciliables. Por un lado, el proyecto del Ejecutivo, que coincido con algunos discursos de diputados que me han precedido en uso de la palabra, tenía una intención clara de barrer con las juntas de calificación. Pero a ese proyecto sobre juntas de clasificación, la mayoría de los diputados de la oposición antepusieron otro proyecto también radical, que era el archivo. Entre uno y otro proyecto parecía que nada se podía discutir. Y en ese contexto el diputado Abrevaya introdujo una modificación, creo yo, sustantiva en el sistema de juntas, que a mi entender, por la forma que estaba planteada, tampoco contemplaba algunos de los intereses de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. A mi entender, que se haya llegado, presidente, a esta discusión de extremos es producto de un Ejecutivo que no se abrió al diálogo y de un conjunto de diputados opositores que, en lugar de buscar mecanismos de consenso, privilegiaron su posición personal, histórica, y no digo que esté mal, pero sí digo que esa posición de no discutir nada, de que este proyecto no debe salir, hizo... Disculpe, presidente, ¿está todo bien atrás? Hizo que llegásemos a un lugar en donde la verdad es que temas que fuera de la comisión y fuera del recinto, los legisladores docentes, los docentes y los sindicatos discutían, y el único ámbito donde no se podía discutir porque había que archivarlo era en esta legislatura. Nosotros no creemos que haya que barrer con las juntas docentes. De hecho, presentamos un proyecto que las mantiene. Es más, mantiene la capacidad de clasificar. Y como creemos que todavía debe seguir clasificando y esta modificación planteada por nuestro bloque no es tenida en cuenta, nosotros no vamos a acompañar el despacho que se va a terminar votando hoy, que es el de Abrevaya. Sí, producto, y acá quiero ser claro, producto de haber presentado un proyecto y de habernos tomado el trabajo de tratar de consensuar, porque en esta legislatura no hay ningún bloque que tenga 31 diputados. No hay un bloque de la UTE que tenga 31 diputados, como no hay un bloque del PRO que tenga 31 diputados. Por eso hay que sentarse, trabajar, consensuar, buscar las mejores posiciones, y lo que es una posición extrema, llevarla a un lugar en donde se contemplen lo mejor posible los intereses de aquellos a los cuales nosotros queremos defender. Creo que la peor de las defensas que ha tenido, y lo digo con pesar porque sé que no fue la intención de los diputados que tienen extracción sindical docente, la peor defensa que ha tenido esta modificación... Un segundo, diputado. Silencio, por favor. Los que tienen ganas de conversar tienen el hemiciclo para hacerlo. Silencio, por favor. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Creo que la peor defensa, decía, que ha tenido este intento de no modificar el estatuto es la posición radical del archivo. Creo yo
que si se hubiese intentado encontrar mecanismos de diálogo y consenso, y se hubiese tenido en cuenta, e insisto con el concepto que en esta legislatura no hay bloques de 31. Acá para sacar una ley hay que consensuar. Entonces, cuando el PRO entendió que su proyecto no salía, trató de buscar consensos y encontró un punto intermedio con la coalición cívica. Del otro lado, la posición radical nunca, jamás se intentó modificar. Por eso, hoy va a perder esa posición. Va a perder, presidente, porque no hay un bloque.